Buenas noches. Hola, buenas noches, queridísimos. Por aquí andamos ya. ¿Cómo están ustedes? Armando 237. Hola, buenas noches aquí por Periscope, acá en la fanpage. Hola, buenas noches. Y acá en el Facebook Live, en el personal. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? Los veo bastante molestos por acá en las redes sociales. Algunos amigos. Juan Antonio Chávez, Jesús Ruiz, hola, buenas noches. Medici, buenas noches. Santos Luis, buenas noches. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Pues vamos a empezar algo rapidito. Hoy, ya miércoles. Qué terrible, se nos va la semana tan rápido, ¿verdad? 3 fenómenos cambiaron radicalmente los escenarios económicos del mundo. En primer lugar, la globalización. En segundo lugar, la revolución tecnológica de fin de siglo y de principios del milenio, que culminó en lo que hoy se conoce como la era del conocimiento. Y en tercer lugar, el imperativo, la competitividad. Buenas noches, Antonia Estrada, que se ha convertido en una característica permanente de la sociedad del milenio. Esta frase pudiera pasar inadvertida si no les comentara que viene inscrita en un libro de alguien que hoy precisamente está dando mucho de qué hablar nuevamente en redes sociales. El Baester Gordillo. Hace tiempo me llegó este libro, curiosamente, entre muchos otros libros, y me pregunté, o sea, ¿de verdad el Baester Gordillo escribió un libro? Digo, después de aquella pifia donde no podía ni pronunciar una palabra grande, que bueno, a veces nos trabamos, ¿verdad? Puede pasar. Pero escribir un libro, bueno, me di a la tarea de revisarlo un poco y honestamente no creo que lo haya escrito ella. Pero bueno, una de las razones, pues precisamente el párrafo que les acabo de leer. Trae cosas interesantes. El Baester Gordillo, el paseo de las reformas, la batalla por México. Un título bastante grandilocuente, donde nos dicen que el Baester Gordillo nació en Chiapas, maestra normalista. En el CENTE desde 1960. Fue elegida secretaria general del organismo sindical en el 89. Y en marzo de 2004 fue la presidenta nacional. Según su biografía que tiene aquí, ha impulsado la modernización y apertura del sindicato, encabezando un liderazgo plural, democrático y propositivo. Ingresa a las filas del Partido Revolucionario Institucional a principios de 1970 y ha desempeñado diversos cargos de dirigencia partidaria, entre los que sobresale el más reciente como secretaria general del comité. Tras la primera elección abierta y directa hecha por militantes y ciudadanos. Cabe destacar que su participación en los llamados grupos San Ángel, ahí hay algo que rascarle un poquito. ¿Quiénes están en el grupo San Ángel? Del cual fue cofundadora en 1994, y el otro grupo, Compromisos con la Nación, fundado en 1995. Organizaciones ciudadanas que impulsaron la transición democrática en México. Habrá que investigar quién está en el grupo San Ángel y quién está en el grupo Compromisos de la Nación. En 3 periodos legislativos ha sido diputada federal y en uno senadora. Obviamente por el PRI. Su cargo más controvertido fue sin duda como diputada federal en la
en la 49 legislatura durante 2003. Este libro escrito en 2005, pues yo creo que es más que nada por ego. Realmente no trae tanto contenido, y más que el contenido que pudiera transmitirnos Elba Ester, porque yo honestamente, le repito, no creo que ella lo haya escrito. Me quedo tal vez con el prólogo, y ese está muy interesante. Se los voy a compartir, no es muy largo. Después les digo quién lo escribió y se van a dar cuenta. El presente trabajo expresa claramente dos ideas acerca de México, cuya importancia central podrá advertirse en cualquier debate sobre el futuro del país. Una de ellas es que México enfrenta una serie de problemas económicos y sociales que solo pueden resolverse a través de un ejercicio más eficiente del gobierno, o simplemente de un mejor gobierno. La agenda neoliberal de reformas constitucionales puesta en práctica por todos los presidentes mexicanos desde 1982 parece haber cumplido ya un primer ciclo. Pese a su mala reputación y los enormes costos sociales derivados de la reestructuración sectorial y regional que en el país sembraron, algunas de las reformas de mercado de estos años han tenido efectos positivos para México. Por ejemplo, el dinamismo derivado de la participación mexicana en el Tratado de Libre Comercio, o la estabilidad macroeconómica, por citar los casos de mayor trascendencia. Sin embargo, para alcanzar mayores niveles de bienestar y desarrollo que reduzcan la oprobiosa desigualdad social en México, así como asegurar un crecimiento económico sostenido, es indispensable la participación más activa y decidida de un gobierno fuerte y eficaz. La llamada segunda generación de reformas, parte neurálgica de la agenda política de nuestros días, no implica un rechazo a la economía de mercado o al achicamiento del gobierno, como frecuentemente se piensa, sino un balance entre el papel del Estado y el sector privado, con el objetivo de construir una nueva política social de Estado a partir del eje fundamental que representa un buen gobierno. No otra cosa nos ofrece la mirada de la maestra Gordillo, quien con inteligencia y suspicacia consigue trazar el presente y el futuro de México. Esto me suena más a cebollazo, pero bueno, bajo el imperativo de la necesaria adopción de dichas reformas. Un buen gobierno se traduce con mayor eficiencia, pero también, al menos en el caso mexicano, con mayor tamaño y robustez. El sector público mexicano brinda a cambio servicios de dudosa calidad y, por si fuera poco, se financia en gran medida por los ingresos derivados de la venta del petróleo nacional. Pese a las enormes ganancias por este concepto, el sector público tiene serios problemas de financiamiento y, por lo tanto, la eficiencia, más aún la capacidad de la industria petrolera para sufragar el gasto gubernamental, podría estar alcanzando sus límites. Recordemos que este libro fue escrito en 2005. Estaban hablando de los ingresos multimillonarios que estaba recibiendo Vicente Fox y que a final de cuentas los mexicanos no supimos bien a bien dónde quedaron. Bueno, imaginamos. Durante los últimos años, México ha disfrutado el beneficio de un precio internacional del hidrocarburo mayor al esperado cuando la administración de Fox asumió el poder en diciembre de 2000. La economía mexicana se ha visto favorecida por los problemas de la industria petrolera venezolana, así como de los cálculos erróneos que se han hecho a consecuencia de la invasión estadounidense a Irak. Nadie puede pronosticar con certidumbre el rango de los futuros precios, pero es probable que su incremento no esté por encima de los niveles actuales e incluso descienda sensiblemente. Cosa que hemos visto a través de los años. La reducción impresionante en el precio del petróleo y que nos quedamos con esos más de $100 que el gobierno de Fox estuvo recaudando. No es claro tampoco el beneficio que para México tendría una alza permanente en el costo internacional del petróleo, ya que esto probablemente desaceleraría la economía estadounidense y por consiguiente las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos.
También existen motivos de una preocupación sobre los límites geológicos que la producción mexicana de petróleo puede haber alcanzado. Existe la posibilidad de dos escenarios: un lento crecimiento de los yacimientos en los años venideros, o al contrario, una ingente disminución, cosa que no vemos ni una ni otra, todo lo contrario. De no haber sido por los altos precios internacionales del petróleo, México hubiera pagado un precio mucho mayor por la incapacidad de su gobierno y el Congreso para llegar a un acuerdo en la reforma tributaria, a menos que exista dicha reforma, como bien lo sabe la maestra Gordillo, quien de primera mano sufrió los embates por haberse atrevido a defender una transformación profunda de los indicadores económicos. La economía mexicana ahondará progresivamente su vulnerabilidad en razón del débil ingreso fiscal que registra por fuentes no petroleras. En algún momento el tema de la reforma tributaria deberá ser considerado de nuevo, pues de lo contrario las autoridades tendrán que estar preparadas para contemplar un recorte mayor en el gasto público. Esto nos hablaba en el 2005, parecía profecía. Uno de los mayores problemas de la reforma gubernamental es que la gran mayoría de los mexicanos desconfía de su propio gobierno y tiene nulo respeto por sus representantes en el Congreso. Y este nulo respeto y esta desconfianza, vaya que se lo han ganado a pulso, digo, no es de gratis, y los mexicanos perfectamente lo sabemos. Se dan cuenta de la corrupción, del mal manejo de los fondos y de la ausencia de responsabilidad democrática. Por supuesto, también contribuyen los mecanismos de control financiero sobre el gobierno mexicano a escala local y estatal, que son muy débiles ahora y necesitan fortalecerse. Nadie ignora la grave corrupción que se manifiesta en los distintos niveles del gobierno. Sin embargo, la solución no está en la descalificación perentoria del ejercicio de gobernar como tal o en el descrédito de las instituciones, sino por el contrario, en la consolidación institucional y en un mejor gobierno. Para ello se reclama un incremento en el gasto público. De hecho, todas las democracias de países con economías avanzadas tienen un sector público proporcionalmente mayor al de México. Un gobierno grande debe tener fuentes de financiamiento seguras. Sería muy dañino acrecentar el volumen del gobierno con déficit. Esto obviamente el PRI ni al PAN en su momento, esos dos sexenios, y el que siguió de Peña Nieto no les importó. Un gobierno grande debe tener fuentes de financiamiento. Cuando en el pasado el país intentó adoptar políticas demasiado arriesgadas de gasto público, entonces la economía y la sociedad en consecuencia pagó un alto precio. Lo último que México necesita es regresar al populismo fiscal, con inflación del pasado y a la depreciación de su moneda. México necesita un sector público más grande y fuerte, capaz de aumentar las inversiones en educación, transporte, salud, seguridad, infraestructura y demás bienes públicos. No obstante, estos rubros necesitan asegurar calidad y eficiencia por el financiamiento público que reciben. La otra idea principal defendida por el Bester a lo largo de su estimulante libro es que la negociación forma parte indispensable del ejercicio gubernamental. El sistema político mexicano parece estar consolidándose alrededor de 3 partidos principales, junto con varios más pequeños. No cabe duda que los más importantes tienen arraigo popular genuino y gozan de una tradición e historia honorables, según el autor. Ninguno de ellos parece estar en peligro de extinción. Sin embargo, por la manera en que funciona el sistema electoral federal mexicano, sobre todo para elegir a los representantes del Congreso, es posible que los futuros gobiernos democráticos en México no disfruten de una mayoría en las cámaras. Pues ni tan profeta, ¿verdad? Nuestro querido autor del prólogo. Tampoco queda claro si cualquier presidente podrá depender del apoyo incondicional de su partido. Como resultado de ambas tendencias, el patrón familiar latinoamericano parece afirmarse en México. Es decir, el presidente debe negociar para lograr una suficiente mayoría en el Congreso y así conseguir la aprobación de sus propuestas legislativas. La política en este país reclama cada vez más mayor negociación y mucho menos imposición autoritaria. El Paseo de las Reformas, la batalla por México del Bester Gordillo, es una obra muy perspicaz cuando contempla el próximo sexenio como un momento de seria redefinición política. Existe una gran necesidad de avances concretos en asuntos de política pública. Regresemos.
Es una obra muy perspicaz cuando contempla el próximo sexenio como un momento de seria redefinición política. Recordemos que estábamos en 2005. ¿Recuerdan ustedes quién ayudó a ganar a Felipe Calderón? La memoria de los mexicanos a veces parece de teflón, no la de todos, afortunadamente. Existe una gran necesidad de avances concretos en asuntos de política pública. El próximo presidente de México no podrá evadir las decisiones trascendentales de millones de mexicanos esperan. Si así lo hiciera, será a costa del deterioro de la economía. Por otra parte, resulta difícil imaginar un posible regreso a aquellos días del presidencialismo autoritario. Un estilo demasiado personal de ejercicio del poder sería un grave riesgo, ya que todo el sistema institucional se polarizaría. El presidente deberá actuar bajo consenso o corre el riesgo de dañar seriamente a las instituciones políticas de México. El reto será negociar las reformas necesarias, esas mismas que animan el libro de la maestra Gordillo. Un libro, debemos subrayar, no menos necesario en los tiempos que corren. El doctor George Philip, director del Departamento de Gobierno London School of Economics and Politics Sense, es quien escribe ese prólogo, y por eso les decía que en el prólogo, más que el libro, honestamente, queridos míos, no es para que vayan a invertir a buscar el libro de Baster Gordillo. El prólogo estaba mucho más interesante que lo que el Baster pudiera haber comentado en su libro sobre las reformas. ¿Cómo ven? El público está enojado, muy enojado en las redes sociales. Obviamente el hashtag el Baster Gordillo pues ha sido tendencia no solamente en nuestro país, ¿no? La gente está indignada, y más indignada aún por esta, ¿cómo le llamaremos? Porque más que mentira es un cinismo desbordante. ¿Cuántos años después resulta que la multimillonaria mujer es multimillonaria por una herencia? Queridos míos, nos decía su biografía, es oriunda de Chiapas. Queridos chiapanecos, ustedes que tienen historia y conocen por allá sus tierras, pues pudieran investigar si la maestra del Baester Gordillo venía de familia de abolengo, de estas rancias que por allá tienen fincas grandísimas y terrenos impresionantes, sino de dónde. Porque para cerrar una tienda en Estados Unidos mientras se metía a comprar en sus momentos de gloria, de fama y de lujos excesivos, queridos míos, chismes hay muchos por todos lados, muchos. En el bajo mundo de los guardaespaldas se manejaba que incluso ni sus guardaespaldas eran mexicanos. Son chismes, les repito otra vez. Cosas hemos sabido, y de repente los mexicanos sentimos, les decía en algún momento, que quién mueve el jarro de atole por allá, esperando que se enfríe un poco para con el dedo agarrar y aventárselo a los mexicanos. Por el otro lado están los que utilizan cualquier resquicio y artimaña para atacar a Andrés Manuel López Obrador. Porque ahora resulta que los otros, los antichairos y antipejes, aseguran que fue Andrés Manuel quien la saca de la cárcel, quien logra su liberación. Les decía hace un momento en el libro, si en 2005 hablaba de reformas, y hablaba de cambios, y hablaba de apoyos, no vayamos tan lejos. Sabemos perfectamente que desde que ella pasó a formar, a ser la cabeza, la líder del CENTE, era la parte que orquestaba las elecciones en nuestro país. ¿A quién queremos engañar o a quién quieren engañar? Queridos míos, ¿tienen o no tiene razón la gente en estar indignada? ¿Tienen o no tienen razón? Ahora otro de los chismes que circula
en las redes es sobre esta demanda que dice interpondrá en contra de Carlos Loret de Mola por difamación y más. Aquí hay otra situación también muy interesante, muy interesante, porque no nada más Carlos Loret de Mola, digo, muchos, las televisoras, hemos visto ahorita, pareciera que tienen la encomienda, muchos medios, en hablar de las deficiencias, carencias, problemas y más que se suscitarán con la creación y este pleito que traen del nuevo aeropuerto. Se burlan de una consulta pública para si se hace o no se hace el aeropuerto. Y yo escuché a Carlos Loret en uno de sus programas decir, yo no soy ingeniero, yo no soy técnico, yo no soy arquitecto, yo no sé, o sea, esa jiribilla que le ponemos a los comentarios por necesidad de rating, caray, el sesgo político, queramos o no, y luego se quejan de que los dicen chayoteros, pero por amor de Dios, caray, de verdad, es o no, pareciera la encomienda. La línea no se necesita dar desde algo como se hacía antes. Nos dice en su libro Elba Ester, en México durante los últimos años no hemos hablado de otra cosa que no sea del cambio. Y seguimos hablando de ese cambio que los mexicanos esperamos. A lo mejor cada quien espera un cambio a su conveniencia y por eso, al no ser nuestra conveniencia, pues seguimos esperando ese cambio anunciado. Todos decimos quererlo y luchar por él. Al cabo de este esfuerzo, el panorama parece desconcertante para millones de mexicanos. El sacrificio no ha valido la pena. Pues no, porque mientras la señora, siendo líder sindical, accedió o fue el pasaporte para tener diputaciones y para ser senadora y para ser líder vitalicia y tener millones y millones de pesos, que junto como con el señor de Champs o Napito y demás, porque todos los líderes sindicales se hacen multimillonarios, pero sus súbditos, sus agremiados, perdón por la palabra, sus agremiados siguen viviendo en casas de Infonavit. Esa es la pregunta. ¿Luchan realmente por lo que sus huestes necesitan? ¿Luchan realmente por sacar adelante un país? ¿O luchan por un beneficio personal? La respuesta es sencilla y viene aquí en el libro, tal cual. La respuesta es sencilla. Si el fracaso se debiera a los cambios, tendríamos como evidencia un pasado mejor, equitativo, justo y próspero, sustentado en un modelo de desarrollo pujante y sano. Es claro que ese pasado ideal no existió. Un pasado perfecto no habría generado un futuro carente y problemático como el que tenemos. Recuerdan, queridos míos, que les estaba diciendo, ¿quién apoyó a Felipe Calderón? Por ende, pues había que criticar el pasado. Ese pasado que la puso en ese pedestal. Y ese pasado que en algún momento quizás sintió que le dio la espalda y tuvo que girar bandera. Hice por ahí una columna que hablaba en las elecciones, pero en esta columna la hice desde las elecciones cuando Enrique Peña Nieto hablaba, se llamaba la columna, sí se llama, porque ahí está en SDP Noticias y la pueden encontrar en internet. Se llama Los chaqueteros que calzan coturnos. Y no se me olvidan, muchas de mis columnas no se me olvidan. Los chaqueteros, dícese de los chaqueteros que en el tiempo de las cruzadas y demás, los soldados tenían una chaqueta que tenía doble forro. Por un lado, traía el color del uniforme a cual pertenecía, al ejército que pertenecía. Por el lado contrario, traía el color y los emblemas del uniforme del ejército contrario. ¿Cuál era la función de esto?
esa chaqueta, cuando algún soldado se encontraba en peligro o venía un ejército enemigo, lo que hacía era quitarse la chaqueta, volteársela y aparentaba ser del equipo contrario. De ahí viene el término chaqueteros. De ahí viene el término que en la política se utiliza cuando eres de un partido y por conveniencia te cambia la chaqueta y te pones en otro partido. De ahí chaqueteros. Y lo de coturnos. Coturnos, queridos míos, son los zapatos que utilizaban en tiempo de la Grecia antigua los actores. Y estos zapatos no eran ni izquierdo ni derecho, eran unos zapatos igual, uno idéntico al otro. Y entonces no tenías problema, porque los coturnos te los podías poner tan rápido y no había diferencia si eran de izquierda o si eran de derecha. Y de ahí la palabra, y de ahí la columna de los chaqueteros que calzan coturnos. Y perdón, pero uno de los principales chaqueteros, y con este libro, en sus propias palabras lo dice, en el 2005, cuando estaba planeando apoyar a Felipe Calderón, la maestra Elvester Gordillo. Y ahí está escrito. Sean sus palabras, o solamente utilizaron un negro y ella firmó, ahí está escrito. La historia va a quedar y esperemos que los mexicanos quitemos un poquito de teflón a nuestra memoria. Recordemos. Y si no, Mr. Google es maravilloso. Mr. Google es maravilloso y solamente con teclear unas cuantas frases, unos cuantos nombres, te da toda la información. Utilicemos el internet para aprender o para recordar. Porque si la maestra ahora alega que su multimillonaria fortuna fue recibida por herencia, pues no será tan difícil de investigar. Ahora la pregunta aquí es hacia quienes en su momento la detuvieron. No lograron investigar, no hicieron una buena investigación al grado de, en ese momento o antes de apresarla, enterarse que ella era poseedora de esa incalculable e invaluable fortuna por herencia. Entonces ahora la maestra demandará a quien en el gobierno o quien en ese momento la metió a la cárcel. ¿No fue entonces un quinazo como se mencionó en ese tiempo que Enrique Peña Nieto estaba enojado con la maestra y por eso lo hizo? Les repito, las historias ahí están. Muchos de los mismos que ahora critican a la maestra, muchos de ellos mismos escribieron a su favor. Nada más hay que buscar. Queridos míos, nos quedamos con eso. No hay tanto que comentar al respecto, que no hayan leído, que no hayan visto en las redes sociales, entre memes y demás, con gente también interesante, compartiéndonos su opinión y su visión. ¿Qué podemos decirles más que no nos hayan dicho? Entre septiembre y diciembre del mismo año, Elba Ester, en el 2003, fue presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y tuvo a su cargo la coordinación parlamentaria de la fracción del PRI. Pero sin embargo, yo, que soy fiel seguidora y admiradora de nuestro querido doctor Pedro Peñalosa, veía una de sus aseveraciones en su canal personal en Facebook, donde él comentaba, y ahí debe de estar, que él convivió a su paso cuando Elba Ester estaba en las cámaras. Alguien opaco que pasó sin pena ni gloria. Entonces yo no sé si creer todo lo que este libro, las maravillas que esta biografía habla de ella. Ha fungido como vocera del Consejo Mexicano para Cultura de Paz y participado en diferentes foros tales como el Congreso Internacional de Sindicatos de la Enseñanza en París y la 54 Reunión Internacional de la Educación de la ONU
que instituyó el 5 de octubre como Día Internacional del Docente por iniciativa de ella. También ha presidido organismos multilaterales como la Confederación de Educadores Americanos y la Federación Internacional de los Sindicatos, con sede en Praga, en la República Checa. Estamos hablando del 2005, cuando la maestra era poderosa. Ahora no sabemos si su retorno sea tal cual y si lo que trae bajo la manga los haces o las cartas que trae bajo la manga le vayan a servir. Pero no nos podemos adelantar, nosotros no vamos a ser profetas y no vamos a hacer profecías que, como el doctor, terminen a medias o no se cumplan. Nos quedamos con eso, queridos míos. Espero que les haya gustado, espero sus comentarios, les agradezco infinitamente, porque la sugerencia del tema nos la dieron por aquí en Twitter, un querido amigo desde Sonora, Martín Normandía, a sugerencia y a petición de usted, hablar sobre la maestra Elba Ester Gordillo y esta situación. No podemos decir tanto. Les compartimos un poquito desde sus mismas palabras y desde supuestamente su visión en este libro que la vida nos trajo por alguna razón hace tiempo y que por ahí tenía guardado. Tengan una noche excelente, queridos míos. Soy Delia Linares, @Delia25 en Twitter. También con nuestra nueva cuenta, que por favor sigan a los que tengan Twitter. Es muy fácil, @AFDUNAM, que significa Amigos de la Facultad de Derecho de la UNAM. Por favor, síganos en Twitter, en la fanpage como Divagante y aquí en mi Facebook personal como Delia.trux. Sean felices, que nada nos cuesta. Los que están enfermitos de gripa, todo mi cariño, mi amor. Va mi cariño y mi apapacho a la distancia. Que te compongas pronto. Te amo, Cuídense mucho. Y ya saben, queridos, que aquí nosotros los amamos porque nos da la gana. Buenas noches. Hasta mañanita.